Amigos y amigas de Al Punto, continúan las buenas noticias en nuestro país, hay que decirlo, y es que esta semana que está finalizando pues fue una semana realmente importante para Colombia, fue una semana histórica, empezando por el pasado lunes 28 de julio, en donde los colombianos pues nos enteramos que Álvaro Uribe Vélez había sido declarado culpable por los delitos de soborno y fraude procesal. Adicionalmente, este viernes que pasó, los colombianos también ya supimos absolutamente cuál va a ser esa pena que va a pagar Álvaro Uribe Vélez en prisión domiciliaria, pero que por supuesto esto senta un precedente enorme en nuestro país: 12 años de prisión más la multa que tiene que pagar, que son aproximadamente 3.000 millones de pesos, un poco más, y a eso súmenle ustedes los 8 años aproximadamente de inhabilidad que va a tener Álvaro Uribe Vélez para ejercer cargos públicos en nuestro país. Esto es histórico porque Álvaro Uribe Vélez esta semana se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser condenado, el primer expresidente en ser un delincuente, en ser un criminal. Este hombre ya le podemos decir con todas sus letras que efectivamente cometió los delitos de soborno y fraude procesal, al menos así se dictó en primera instancia, porque recordemos que justamente pues la defensa de Álvaro Uribe Vélez apeló, ellos tienen derecho a una segunda instancia y ya será un tribunal de Bogotá que va a decidir si mantiene la pena, si la reduce o si la modifica. Entonces estaremos muy atentos a lo que pueda suceder en los próximos meses. Sin embargo, pues eso es una parte de lo que sucedió esta semana, porque justamente también nos enteramos, y esto ya es de conocimiento completamente público, esto es más que confirmado, que la cadena radial de RCN Radio se acaba. A partir del día lunes 4 de agosto, esta cadena deja de existir en todo el país, y esto se debe única y exclusivamente a las pérdidas multimillonarias que está enfrentando esta cadena radial. Así que esto también es realmente histórico, teniendo en cuenta la guerra, la desinformación, el amarillismo y la tergiversación, que en este caso pues es prácticamente la protagonista en los medios tradicionales de comunicación. Hemos visto incluso esa persecución por parte de los medios tradicionales hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con toda seguridad lo puedo decir, y es que hasta este momento no habíamos visto tal persecución sistemática por parte de los medios a un gobierno. Y también es entendible, ¿no? Pues porque estos medios han estado durante décadas, durante años, prácticamente desde siempre, del lado de la derecha. Incluso también estos medios le han hecho el juego a los opositores en nuestro país, y es evidente, es más que evidente, que el presidente Gustavo Petro pues no solamente se iba a ver enfrentado a la oposición desde el Congreso de la República, sino también a la desinformación constante de los medios tradicionales de comunicación, que incluso mienten, tergiversan, luego salen, rectifican y no pasó nada, ¿no? Hacen el daño, no sucede absolutamente nada, salen, supuestamente rectifican a regañadientes, pero aún así continúan haciendo el daño de manera constante, y pues no hay quien los pare, ¿no? Salen y rectifican ya prácticamente sin sonrojarse. Pues bueno, antes de explicarles a ustedes de qué se trata este cierre de RCN Radio, por supuesto, esto también senta un precedente enorme en nuestro país, porque esa también es la muestra de que los colombianos ya no están creyendo en los medios tradicionales de comunicación, ya no creen en estos que dicen llamarse periodistas y que solamente están del lado de la derecha de nuestro país. Pues como siempre, invitarlos a que se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, saludo especial a todos los que se van conectando aquí al punto. Vayan dejando su like, sus comentarios, quiero leerlos, por supuesto, principalmente sobre cómo les pareció a ustedes esta semana realmente llena de noticias positivas para nuestro país, así que los leo. Quiero que empecemos inmediatamente con este trino que realiza aquí el usuario León, en el que estoy segura que todos estamos de acuerdo, y él escribe: hoy hace un día esplendoroso en Bogotá, y estoy segura que en toda Colombia, y nos levantamos con dos excelentes noticias que nos alimentan el alma. Primero, el cierre de RCN Radio, y segundo, la condena del genocida, el que quiere más que le pidan caña, es lo que dice aquí este usuario. Esta imagen corresponde al diario El Tiempo, y yo tengo que decir algo, y es que pues esto evidentemente también, pues primero es la respuesta de los ciudadanos hacia los medios tradicionales de comunicación y hacia esa poca credibilidad que ya tienen, pero adicionalmente esto también sería para que se investigue, ojalá, el tema de los despidos que posiblemente pueden estar dando lugar allí en RCN Radio,
y del que ahora sí ya no salen periodistas como Santiago Ángel de la FM o del Colombiano a denunciar, ¿no? Porque él sí estaba denunciando muy alegre los despidos que se estaban realizando, supuestamente las salidas que se realizaban por parte de RTBC, pero a este momento calladito. ¿Por qué? Pues porque él pertenece a la cadena radial de RCN Radio. Entonces, yo quiero que empecemos inmediatamente también con este trino de Cristian Vivas, en donde él justamente pues le hace ese llamado a Santiago Ángel, que ya les voy a mostrar a ustedes quién es. Y aquí Cristian Vivas escribe lo siguiente: ¿por qué nadie está hablando de una de las peores masacres laborales del país y que ocurre en RCN Radio? Periodistas con años de trayectoria están siendo despedidos en silencio, pero esta vez no veremos columnas de solidaridad ni pronunciamientos de Santiago Ángel. ¿Por qué? Porque admitirlo sería que el declive de la FM y de RCN responde a su transformación en una máquina de propaganda de la extrema derecha que la audiencia ya no quiere oír. Esto es completamente cierto, porque observen ustedes las publicaciones que hacía Santiago Ángel a través de sus redes sociales. Santiago Ángel pertenece al diario El Colombiano, que recordemos este medio es abiertamente uribista, pero también está trabajando junto con la mesa de la FM, con Juan Lozano, Darcy Quinn y todos los uribistas que todos los días salen a decir mentiras en contra del presidente Gustavo Petro. Estas eran las denuncias que hacía Santiago Ángel y que las realizó durante meses, ¿no? Sobre renuncias que realizaban personas a RTBC, y él, dentro de las cuales escribió muchísimas, también habló y mencionó allí a Holman Morris, que incluso en los últimos días también, justamente en el mes de julio, los colombianos nos enteramos, supimos también de una gran encuesta que fue publicada por la Universidad de Oxford, en donde mencionaba que RTBC, que Señal Colombia, tenía la mayor credibilidad en nuestro país, a diferencia de medios tradicionales como Revista Semana, como RCN Radio. Justamente en esa encuesta, lo recuerdo perfectamente, aparecía allí Revista Semana como el medio en el que menos creían los colombianos y también RCN Radio. Entonces, pues allí ven ustedes la respuesta, ¿no? Yo quiero que ustedes escuchen atentamente lo que en su momento decía Holman Morris sobre esa encuesta, porque esto pues evidentemente mata completamente el relato por parte de la oposición, en donde decían que supuestamente RTBC se había convertido en un aparato, en una maquinaria de propaganda hacia el gobierno nacional. Entonces, pues, ¿por qué en las encuestas se evidencia que por lo menos Señal Colombia, RTBC, el sistema de medios públicos, tiene más credibilidad que los medios tradicionales? Escuchemos esto y nos vamos inmediatamente al por qué RCN está cerrando en este momento. Vean esto. El hecho de que el Instituto Reuters, que como tú bien dices, William, no es cualquier ONG del campo progresista o del campo de la izquierda internacional. No es la mamertería del mundo. Exactamente. Esté diciendo que en Colombia, RTBC Noticias genera confianza, es de los medios que mayor genera confianza a la población colombiana. Eso es muy importante. Pero cuando usted sabe eso y entiende y tiene ese dato, entiende por qué los ataques constantes al sistema de medios públicos por parte de un establecimiento mediático, empezando por El Colombiano de Medellín, cuyos dueños son el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es El Colombiano de Medellín, al que justamente pertenece Santiago Ángel. ¿Ven ustedes por qué la rabia de estos supuestos periodistas hacia el sistema de medios públicos? Sabemos que están muy disgustados porque el Sistema Nacional de Medios Públicos transmita el juicio histórico a un expresidente. Están muy molestos. Y entonces todas las semanas El Colombiano, el otro periódico, los dos periódicos, la radio, el señor Néstor Morales, se encargan de estigmatizar y de promover una campaña de desprestigio contra el sistema de medios públicos de Colombia, diciéndonos aparato de propaganda, aparato, pues el editorial del periódico El Tiempo, Espectador, hace unas semanas, a raíz de un comentario suyo, compañero William. Entonces nos llamó, no, es que dijo mentiras. Usted no hizo ningún documental, aquí no se está haciendo ningún reportaje, ni homenajes a la violencia, etcétera, etcétera. Pero así nos tratan. Y nos tratan así porque nosotros seguimos creciendo en confiabilidad, seguimos creciendo en audiencia. Pero sobre todo, queridos colombianos y colombianas, porque aquí nos estamos disputando un campo que se llama el campo del relato de país. Es la primera vez que llega un gobierno de izquierda a Colombia, un gobierno progresista, popular, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Todos los gobiernos anteriores, gobiernos de derecha, unos más neoliberales que otros,
Pero, en fin, los indicadores nos demuestran, querido Jorge Coronel, que Colombia en manos de esos gobiernos de derecha lo llevaron a ser uno de los países más inequitativos del mundo. Creo que hoy somos el tercero o cuarto más inequitativo del mundo. Ese proyecto neoliberal de gobiernos de derecha. Pero ese proyecto neoliberal tenía a sus medios de comunicación, que comparten ese modelo neoliberal. Y también la televisión y la radio pública en esos años compartía ese modelo. Miren, antes de que continuemos, yo quiero que ustedes vean por favor esta gráfica. Esta es la gráfica de la que justamente les hablaba a ustedes y que les estaba mencionando, en donde observen, aparece aquí semana en el último puesto de los medios en los que más desconfían los colombianos. Y observen ustedes aquí a RCN Radio. 31% de desconfianza de los colombianos hacia este medio tradicional de comunicación. Y Noticias RCN tampoco se queda atrás, ¿no? Que justamente también pertenece a esa misma cadena, pues todos de RCN. Pues bueno, les decía yo a ustedes que es necesario que ustedes sepan por qué RCN Radio va a cerrar. Observen ustedes esto y vamos a leer atentamente esta nota de este medio alternativo de comunicación, que ha sido uno de los pocos que ha salido a mencionar esto, que ha salido a hablar de esto. Pues ya sabemos por qué. No les conviene a los de RCN, no les conviene tampoco a los medios tradicionales que se sepa que prácticamente les ha tocado cerrar de a uno en uno, están cerrando, pues porque ya no hay credibilidad. Esa misma encuesta publicada por la Universidad de Oxford, una universidad internacional, lo dice. Y eso también en este caso pues se traduce después en una crisis millonaria. Observen esto. Crisis en RCN, la millonaria pérdida que obliga a una reestructuración total en la radio. La organización Ardila Lule ha puesto en marcha una de las transformaciones más radicales en la historia reciente de sus medios de comunicación. Con RCN Radio en el epicentro del huracán, la cadena radial, un ícono en la historia de Colombia, enfrenta una reestructuración sin precedentes como respuesta directa a una crisis financiera que se agudiza. El objetivo es claro y urgente: detener las pérdidas históricas que, según el más reciente reporte financiero, siguen golpeando las arcas del grupo. Los números no mienten y son el principal catalizador de este revolcón. De acuerdo con el informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2025, RCN reportó una preocupante pérdida neta de 29.296 millones de pesos. Esta cifra evidencia que las pérdidas, que las estrategias implementadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir la tendencia negativa, obligando a la alta gerencia a tomar medidas drásticas para garantizar la viabilidad de la operación a largo plazo. La quiebra, aunque es una palabra que se evita, por supuesto, no van a decir que quebraron. ¿Cómo se van a atrever ellos mismos a decir que RCN quebró? Que se evita en los comunicados oficiales, se perfila como el fantasma que esta nueva estrategia busca ahuyentar a toda costa. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se vienen? Observen. El cambio más visible para la audiencia será la despedida de frecuencias emblemáticas como la tradicional RCN Radio básica en la 93.9 FM de Bogotá. Este dial, a partir del próximo 4 de agosto, dará paso a un nuevo proyecto enfocado en la música y las variedades. La FM y Alerta Bogotá se consolidan como las marcas insignia que liderarán la oferta informativa y popular del grupo. Es decir, que por ahora, decimos por ahora, pues porque nadie le garantiza a la cadena de RCN que efectivamente pues esas estrategias o estos cambios que vayan a realizar vayan a rendir fruto. Entonces por eso digo por ahora seguiremos escuchando las barbaridades que dice Juan Lozano junto con la mesa de la FM, entre esas la supuesta mejor mujer informada en nuestro país, la mujer mejor informada de Colombia, que es Darcy Quinn, ¿no? Por ahora lo seguiremos escuchando lastimosamente. Para comandar esta nueva etapa, la organización apuesta por talentos como Eva Rey, Juan Felipe Cadavid, que le quitó el puesto a Antonio Casale, y el Capi Romero, quienes tendrán la misión de atraer y capitalizar nuevas audiencias en un ecosistema de medios cada vez más fragmentado y competitivo. La transformación no se queda en el aire, se planea una integración más profunda de contenidos entre la radio y la televisión a través de la aplicación de RCN, buscando crear un ecosistema digital más robusto. Esto también es importante
resaltarlo porque seguramente ellos ya se están dando cuenta que efectivamente a través de los medios alternativos de comunicación, pues estos están ganando espacios importantísimos en los colombianos y que estos medios alternativos no tienen espacios como la radio y la televisión como sí lo tienen ellos, ¿no? Hay que decirlo, y son espacios realmente privilegiados que lastimosamente los utilizan para desinformar constantemente, que los utilizan única y exclusivamente para sus intereses personales. Entonces, por eso también quieren empezar a migrar a plataformas digitales. La FM incluso ya lo anunció, más adelante se les voy a mostrar, pero ellos ya incluso anunciaron que efectivamente van a empezar a hacer uso de plataformas digitales para poderle llegar posiblemente a nuevas audiencias. Entonces, ese también es un precedente que hay que mostrar y es el hecho de que evidentemente se sienten amenazados por los medios alternativos de comunicación. Si van a empezar a migrar a otro tipo de plataformas que no solamente en este caso pues van a hacer presencia en radio y en televisión, es porque se sienten amenazados, porque ya evidentemente los colombianos no le creen a estos medios tradicionales. Continuemos. Desde una perspectiva de negocio, el grupo Ardila Lule es ambicioso. La reestructuración interna que ya ha implicado la salida de ejecutivos clave busca unificar las operaciones de RCN Radio, RCN Televisión y prensa escrita. El fin último es optimizar costos operativos y fundamentalmente crear paquetes de pauta publicitaria integrados que resulten más atractivos y rentables para los anunciantes. Se trata de una sinergia forzada por la necesidad, donde se busca que cada unidad de negocio refuerce a las demás. Resulta interesante observar que esta movida ocurre a pesar de los esfuerzos destacados en el informe de gestión de 2024. En ese entonces, la compañía se enfocó en fortalecer la marca Canal RCN y generar sinergias, revitalizando la imagen de RCN Noticias bajo el lema "Más que un noticiero, una conversación", y consolidando la marca Deportes RCN. En el ámbito radial, la estrategia se centró en campañas de sostenimiento de la FM. Sin embargo, el reporte financiero 2025 demuestra que estas iniciativas, aunque bien intencionadas, no fueron suficientes para detener el deterioro financiero, lo que ha desembocado en la drástica y arriesgada reestructuración que se vive hoy, que la vamos a ver a partir de este próximo lunes 4 de agosto, es decir, no les ha funcionado, se viene un revolcón y quiero que ustedes observen incluso aquí el tema de los ingresos, las ganancias y las pérdidas que han tenido en este caso los medios tradicionales de comunicación. Esta imagen que ustedes están observando aquí es de los ingresos y ganancias de los medios en el año 2024, es decir, el año pasado. Pero observen ustedes esto, las pérdidas aquí están, las de RCN Radio y RCN Televisión. RCN Radio en el año 2024 tuvo pérdidas de 46.290. Fue incluso el medio que más tuvo pérdidas. Y esto, vuelvo y lo digo con toda la seguridad, se debe única y exclusivamente al paupérrimo periodismo que realiza este medio tradicional de comunicación o que realizan estos medios abiertamente de derecha, ¿no? Hay incluso un periodista, Alfredo Serrano, que pertenece a Tercer Canal, en donde creo que no lo puede decir mejor. Él allí habla de algunas de las personas que posiblemente llevaron a ese hundimiento de la cadena RCN y es esos periodistas que a lo largo de los años decidieron venderse a la derecha, venderse al uribismo, personas que pasaron por ahí, como el señor leí Pollo Triste, Luis Carlos Vélez, como Vicky Dávila, como varias personas abiertamente de derecha que pasaron por estas emisoras y que posiblemente dejaron ese rastro negativo por ahí y ahora, luego de unos años de sus salidas, meses incluso después de la salida del señor Luis Carlos Vélez, nos estamos dando cuenta de esos resultados. Quiero que escuchemos una parte de lo que aquí el periodista Alfredo Serrano menciona porque es completamente cierto. Vean esto. Triste la noticia porque cada vez que se cierra un medio de comunicación es triste, pero es que no tenía otro destino. Cierra RCN, lo que se conoce como La Básica, una institución en Colombia. Generaciones y generaciones crecieron, se despertaban escuchando a la otrora cadena RCN hasta que le vendieron el alma al diablo. Le vendieron el alma a Álvaro Uribe Vélez y a su cohorte de criminales y de delincuentes. Y empezaron a llevar a esperpentos periodistas, directores, como ese Luis Carlos Vélez, la propia Claudia Gurizati, alguna responsabilidad, bastante, Vicky Dávila, está en la FM de RCN, donde tuve la ocasión de trabajar cuando nació esa FM con Julio Sánchez Cristo allá.
eran otros tiempos, estaba el señor Juan Gosaín. Gran Que periodista. si lo calificamos de 1 a 10, pasa el año Juan Gosaín. Y los Tulande y los periodistas que habían en esa época, prestigiosísimos, gente buena, que uno se quitaba el sombrero frente a los periodistas porque eran periodistas formados, profesionales. No, eso se volvió en una terrible. Hablaba con los antiguos periodistas que aún subsisten y esa vaina, eso es para llorar, eso parece una sala de velación. Pues enterraron a RCN, por una razón le vendieron el alma a lo que hoy se condena. Precisamente hoy se condena lo que ellos le hicieron loa, le tendieron tapete y se volvieron parlantes de esa herramienta podrida llamada la ultraderecha. Juan Lozano, incluso este que hoy está, eso es una cometa. Vargalleras para acá, Vargalleras para allá, se va para un lado, viene para el otro, opina, dice, no suman nada y siguen engañados hace muchos años, creyendo que porque presentan una nueva parrilla y entonces van a ir hasta las 11 con no sé qué de la mañana, ya en la FM a partir del 4 de agosto. Le dieron un entierro de tercera a la básica de RCN. Ese Luis Carlos Vélez tuvieron que echarlo. La organización Ardila Lube tuve que echar a ese tipo por antiético, antiprofesional, por hacer un periodismo de espaldas a la sociedad colombiana. Porque fue la sociedad colombiana la que le dio la espalda a RCN y le dijo, no más, me le voy del dial, y se fueron. Eso fue lo que pasó. RCN Radio y RCN Televisión, sobre todo televisión, han venido perdiendo dinero año tras año, y el conglomerado de la organización Ardila Lule, métale plata y métale plata y métale plata y métale plata, y estos periodistas ganando muy buenos sueldos porque los han ganado, echando de pique un medio de comunicación que se penetró en los hogares colombianos, pero irresponsablemente, en lugar de ambientar, de llevar una información que requería este país, se fueron de espaldas ante la sociedad, ante la opinión pública, y el resultado es un entierro de tercera de RCN básica. Lamentablemente, los medios de comunicación no se deben cerrar. En consecuencia, el 4 de agosto serán las exequias de RCN Básica Radio. Sus enterradores, Luis Carlos Vélez, Claudia Gurizati, Vicky Dávila y el propio señor Juan Lozano, invitan a la misa de cuerpo presente. Aprovechan esta homilía para hacer votos y llorar y pedirle a San Gregorio Hernández por la suerte en la cana de su gran patrón, Álvaro Uribe Vélez. No lo puedo decir mejor, creo yo, el periodista Alfredo Serrano. Esto es triste, pues teniendo en cuenta que varias personas que posiblemente no tienen absolutamente nada que ver con este tema gerencial, también ideológico, por parte de RCN, pues se quedarán sin empleo. Él dice algo sumamente importante aquí, y es que varios de los que han pasado por ahí y de los que incluso todavía permanecen han ocasionado que estos medios vayan en picada, y lo hemos visto. Entonces, pues nada, que sea otra buena noticia en nuestro país. Esto no estuviera pasando si los medios tradicionales se enfocaran en hacer un buen periodismo, en informar con verdad y con rigurosidad, pero eso es pedirle demasiado a los supuestos periodistas de nuestro país. Así que a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse, comentar. Cuéntenos por favor ustedes qué opinan de esta nueva noticia para nuestro país, porque el cambio no solamente va a ser en Bogotá, sino a nivel nacional. Así que los escucho a todos, los leo por supuesto, y muchísimas gracias. Como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Chao a todos.